Bueno, chavos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más sean a los videochats que es la de Azteca, ¿verdad? Sí, la página de azteca.com. Quiero decir la otra que también de nosotros, pero bueno. Estamos en azteca.com y como siempre, muchísimas gracias a ustedes por estar conectados en donde quiera que estén. Hoy está parte de Rammstein con nosotros. Muchísimas gracias. Thank you very much for being here again. And it's a cybercast movie all over the world. And vamos a presentarles, este es el disco Motor, si ustedes saben, como quiera que lo vean. ¿Cómo va a ser? Mota. Este es el nuevo disco de estos señores que están en la Ciudad de México el día de hoy, se van a presentar el día de mañana. Hoy hay un reventón que no les vamos a decir dónde es, porque si no la disquera se pone muy empanterada. Pero bueno, estos señores van a estar aquí con nosotros. Mañana va a haber un concierto en el pabellón este del Palacio de los Deportes. Bueno, nada más rápidamente para que se enteren un poco de los álbumes de el álbum en vivo, que es el que tiene acá atrás, Sensuit y ese es Herzlight. Son los tres álbumes de estos señores y el otro, por supuesto. Son los discos que conforman la gestación de Rammstein, la más perfecta, como dicen, la más perfecta máquina alemana. Ha logrado colocar su música dentro del gusto de todo tipo de público, desde Du Hast, bueno, Du Hast es una gran canción, hasta esta más reciente producción que les acabamos de presentar. Pero bueno, yo creo que vamos a darle a las preguntas, porque si no nunca vamos a acabar. Hay muchísimas preguntas. There's a lot of questions from the people. They already send them. And this first person, I don't know, which is, I don't know, he's maybe a boy or girl, but he's asking you if you're gay, and why are you giving these kind of statements in magazines and stuff like that. And he says, I hope you don't get mad at me because I'm asking this, and just tell me yes or no. And he's a big fan of yours. We're not homosexual, and until yet, maybe, you know, it can change. Not yet. But we don't make any kind of statements in magazines. I think they're just making them up, and it's, I don't know, maybe they think that we are sexy. Take care of your own business. Sí, que se preocupen por su propio negocio ustedes, y que no, ellos no son gays hasta ahora, que quizá en algún momento pueden cambiar de opinión, están de acuerdo, porque cada quien se ocupe de lo suyo. Well, this guy is asking if you're going to play like the most famous songs from Rammstein during this concert, like Du Hast, Seaman, Alterman, all that is included in this show. The first one we play, the other two not in the next time if we come back. Bueno, que no todas son a tocar, la primera sí, pero las demás no. We have too much songs, we can't play all songs in one show, and before we make decisions, and we will see. Sí, como tienen tantas canciones, es difícil incluirlas todas en un mismo show, pero tratan de darle lo mejor al público, ¿no? Next question. This guy is asking you, are you going to play any of these songs, like I don't know, Street, Das Model, Ein Zufrieden, I don't know, how do you say that? I don't know. Es que las escriben en alemán y yo no sé hablar, I can't speak German, I'm sorry. The next question. Next question, okay. Why you never released the single Wilder Bane? Wilder Wein, sorry. Yes? It was released on a single, on a special single from Angel. It was a speed track. See, this it was a fan item in Germany. And it's released. Okay. It was very short. Yes. Just for Germany. Yeah. How do you say this again? Wilder Wein. Wilder Wein. Bueno, es que está preguntando una persona si el sencillo Wilder Wein se incluyó, ¿por qué no lo sacaron a la venta? Dicen que sí, de hecho salió como un sencillo muy especial que era para fans nada más, pero bueno, el caso es que no lo pudieron conseguir acá y sí se lanzó. Este tiene muchas preguntas. Okay, this question is for Jill Lindemann. Okay, next question. Next question. I mean, he's asking if you would post nude for women. Would you post nude for a magazine or for women? You will. Yeah, no problem. Bueno, dice, la pregunta era para ti, pero les pregunto a ellos también que si se desnudarían algún día para tomarse algunas fotos. Dicen que sí. Aquí tenemos un fotógrafo igual y no es. We got a camera right here, right now. I mean, you can get naked if you want. Right now? Okay, I'm going to read this. Hello, my name is Liliana, and I live in San Francisco. I had a chance to see Rammstein when they toured with Korn. I saw them this last tour at the Warfield, and I was at the album presentation in Mexico City in March.
Paul and Christoph said that they would sing in any other language, and that if we wanted to understand what they say, we should learn German. Then my question is, why the hell did they play song? What? This is wrong reading. Why the hell did you play two songs in English in the last tour? I think that was mean. I mean, one song was stripped, it was the cover version that we played, and another thing was that we have another cover version from Ramones called Cemetery. And we did it because of Joey Ramone, because he died 2 months ago, and we just make a short, spontaneous decision to say, okay, we toured with them like in Germany, and we just say kind of thank you to him, hello, and that's the reason why we play songs. It's just cover version. Okay, Liliana está preguntando que por qué ellos, aparentemente ellos en Estados Unidos dijeron que por qué si la gente quería entender la música de Rammstein tenía que hablar alemán o aprender alemán para poderlo entender, y por qué demonios, dice esta chava, ellos decidieron cantar dos canciones en inglés. Bueno, una se llama Strip, que es una canción que está en inglés, y la otra canción fue un homenaje que ellos le hicieron como cover a Joey Ramone, que como ustedes son fan de este rollo de la música, acaba de morir hace poco, entonces nada más fue por una cuestión totalmente de agradecimiento y de fanatismo, porque ellos habían estado por ahí. Se me olvidó lo que iba a decir. We don't care which language we are singing in, but German is our mother tongue, you know, that's the same. And if we have a good idea in French, we make it in French. It's also important. Sí, eso es importante lo que están diciendo, que no se trata, el idioma no es lo importante, a ellos no les importa, mientras que puede ser español o alemán o francés, ¿no? Mientras que a ellos les guste lo que estén haciendo, ¿no? Okay, several questions from Claudia, girl. Claudia, from Mexico. Well, are you coming back to Mexico? Yes, but after this, well, we don't know. We still don't know when are you coming back after this. Do you? To be honest, no. No. 2 days is very little time, she's saying. And who designed the web page and the cover for this CD? Do you have somebody who works on the web page? The web page is designed by a company in Hamburg, and we don't know them really well. We met them once, and we are not really involved in the artwork of the website. We gave them the information that they had the news, and the other question was who designed the cover? The cover, yeah. That's made by two photographers called Daniel and Georg Fuchs. They are Germans. They made picture for a book called Conversions, Conserving, and we liked these pictures very much, and we called them up and asked them if they could make pictures with us in the same way. We look like that and put in fluid, and they thought it's very good, very interesting thing. We are very interested to do it, and it worked out. Also, we did really good photos, and we were very satisfied. I think it works with the music and with the atmosphere of the album. Yeah, these photographers only make photos of dead bodies, but in a very good way, that you have a different view on the dead. Yeah, you don't know if they are alive or dead. It's kind of silence in it. You don't know if you are dead or alive. Okay. And the company designed a web page. They used the photos from the record. I mean, they get the information from us. Yeah. Bueno, esta pregunta es un poco largo, disculpen, pero se clavan mucho en la textura de la portada de estos señores, pero bueno, Claudia Arce nos está preguntando si quién diseñó la página o si ellos están involucrados en la página de internet. Ellos no están involucrados nada más hasta el punto de darles la información a la gente de la página, que como saben, bueno, hay cientos de compañías que se dedican a esto en todo el mundo, entonces ellos solamente proveen la información. Y por el lado de que pregunta también Claudia que quién diseñó la página, la portada del disco, están hablando ellos de dos fotógrafos alemanes que trabajaron un libro que tiene mucho el concepto de esta portada, y bueno, le pidieron a estos dos personajes, a estos dos fotógrafos alemanes, que pudieran
pues tomarles una sesión de fotos en el mismo estilo, que si ustedes se dan cuenta, si ustedes tienen el disco de Rammstein, parece alguien como un feto en la portada, y ellos parece que están como flotando en algún líquido, no se sabe si están muertos o vivos, y esa era precisamente la idea, ¿no? Trataron de mantenerlo un poco en sobre esa línea que, bueno, se mimetizaba mucho con lo que es el concepto del disco. ¿Ok? Siguiente pregunta, next question, Ricardo Gaetano is the guy from Mexico. Why Oliver, when you played in Berlin, was playing with the eyes covered? Huh? He's like a guy. He's like to change things. He's like doing all the stuff every time when he comes on stage like 10 minutes before, he's doing like crazy stuff, and he's coming up with something weird every time. Like sometimes he's covering him with silver, gold stuff. Sometimes he's just using stuff what is around, and he came up with the gaffer tape. And that's it. Yeah. And the problem was, and for this, because we recorded 2 days. And the first day he did it just for fun, and then he didn't like it, and he had to do it in the second day again, you know, because he made cuts between the 2 days. So he had to do it. He didn't like to do concerts. But he couldn't see really proper. he kept the whole concept. Yeah. Bueno, es que Ricardo Gaetano nos está preguntando que por qué en el concierto de Berlín Oliver salió con los ojos vendados, o se puso un pedazo de tape o algo así, y dicen que, bueno, que siempre, antes, previo al concierto, estaba haciendo cualquier cantidad de locuras como para prenderse, y este loco siempre agarra y se echa o brillantina o colores o lo que sea, y se le ocurrió ponerse eso, y el problema fue que esos conciertos estaban siendo grabados, obviamente. Entonces, el segundo día tuvo que volver a salir con los ojos tapados y ya no le gustó tanto la idea, ¿no? Why Flake is its name Flake? I mean, what does that stand for? Or because he's so skinny, and I think Flake means in Spanish, flaquido. It comes from Spanish, and he had a lot of friends, and as he was in school, he had a lot of friends from Chile, and they gave him the name Flaquido, and Flake, Bueno, Flake, skinny, yeah. But we don't say flake, we say flake. Flake. We don't say flake, we say flake. You say Flake? Yeah, Flake. Bueno, de hecho, fíjense qué curioso. It's a Spanish name. Yeah, it's a Spanish name, very nice. Bueno, la cuestión es que aquí está preguntando que por qué a Flake le dicen Flake. No le dicen Flake, le dicen Flaco, de hecho. Y obviamente, si ustedes lo ven, hace un rato que estábamos con ellos, es extremadamente alto y muy delgado, muy delgado. Y obviamente ellos nos cuentan que cuando estaba en la escuela le decían flaco, no le decían Flake exactamente, pero le decían flaco, y el apodo es totalmente en español, ¿no? Bueno, están aquí en el café de estos señores. Whatever you do when you're playing Buckdick, I promise I'm going to do some journalism next time. You always promise. You know, last time I promised you. Did I promise you last time? Yeah, sure. Well, I don't know. I just can say like "Ecliptic" and stuff like that. It doesn't work with you. I mean, what means Buckdick in Spanish? It works actually especially with us. Oh yeah. What? What means Buckdick in Spanish? I don't know. Bend over. Bend over. Okay. This guy is asking why. No, I mean whatever you do in this song is fantastic. And why do you do it, and what does it mean, and do you plan to do it in Mexico? Ricardo nos pregunta que lo que hacen en la canción, what's the name again? Buckdick. Yeah. Buckdick. Lo que hacen en la canción Buckdick es impactante. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué significado tiene? Y si lo piensan hacer en México, es lo que estaba preguntando. Esto en español quiere decir agáchate, o sea, como con se les cae jabón, ¿no? En el baño de los hombres. Una onda así. So, what does it mean? Why do you do it? And you plan to do it in Mexico? Okay, quick. I don't like to sing. Maybe somebody else answers the question. Well. What question? We haven't listened to it. Can you repeat this? What do you do? What does it mean? What do you think that's going? What is it about? I mean, it's well explained in a visual way in the Life of Berlin. It's a song based on a dream of Till. Okay. And he dreamed that the door opened for him and 2 girls come with a in the I don't can say it in English. Die kommen gebückt ihm entgegen, also die immer die Tür 2
Frauen kommen rückwärts mit dem Arsch nach oben in eine Tür rein. Was hat er da getan? Sí. ¿Es un sueño de qué? Ajá, sí. Y eso es lo que hace en el escenario, ¿verdad? That's what... It's about having sex without any words and with any... It's a sexual fantasy. Yeah. Well, Very easy. And we don't have are you girls. going to do that in Mexico or not? We thought about it. We don't know. And the problem is we don't have a band and a girl. That's why We should get the girls. we don't have a girl in a band, and that's why Flake has to do this job. Bueno, la cuestión es que... Makes people think they're gay. That makes people think maybe. ¿Qué pasó? Okay, you're teasing me all the time. Bueno, la cuestión es que, como les decía, esta canción quiere decir agáchate, y está basada en un sueño que Steve, el vocalista de la banda, tuvo, que él soñó esto y lo tratan de representar en el escenario. Salen unas mujeres agachadas, o sea, digamos que salen así, hacia el escenario, ¿no? Yeah, it's right. Two girls. Bueno, dos chavas salen así, viendo hacia el público, y pues bueno, ese realmente la canción y todo el concepto de la rola en el escenario quiere decir, o ellos lo que quieren dar a entender es una manera muy bizarra de ponerle a la bola, si estarán ustedes entendiéndome, ¿verdad? Okay, Armando Saldívar, next question. First I would like to introduce myself. I am Armando Saldívar from Mexico City. From all the songs you've written, which one is your favorite from the whole band or from each other? I don't know, what do you like from these songs? The songs from us or? Yeah. Maybe Susanna Starting? Which song I like it most? Rammstein. I say, Spiel mit mir. Esa, okay. I have always favorites, but they change every 2 months. Yeah. Right now, I like most Ich will. Lo que nos están diciendo es que de repente tienen canciones que les gustan y canciones que les gustan por un rato y luego van cambiando y lo difícil es, thank you, lo difícil es escoger una nada más. Right now I like Mother, actually. That's my favorite song now. Le gusta la canción que le da título a este disco, por supuesto, ¿no? Okay, next one. I don't have tickets for the concerts and he wants to meet you. Which store are you staying? Don't say that. You don't have tickets? Yeah. Okay, put it on the guest list. Okay, a ver, It's the guest list? este chavo, fíjense lo que están haciendo estos señores, que es la neta del planeta que hagan esto. Deine Sonia, ahorita te vamos a llamar Is por it a girl or teléfono. a boy? It's a girl. It's a girl. Deine Sonia. Weird name. Is she good looking? Is she good looking? I don't know. She's gonna be on the list today. I'm gonna bring it to you to the Sure, she's Mexican. backstage. So she's invited. okay. Deine Sonia, acabas de ser invitada por cortesía de los señores de Rammstein, así que vas a estar en una lista de invitados. Kyle, ahorita te vamos a llamar por teléfono, ¿ok? Plus one. Plus one. Her mother. Puedes ir con alguien más, te están regalando uno más, así que, Clausen, tú tienes que poner atención a esto, porque Adam Nugent, Rammstein fan, could you please tell me when this interview would be shown according to the time? Okay. This guy's in Australia, so if he's not watching, I mean, he just has the time to know that. Okay, maybe this guy is from Germany somewhere. The very first non-German word ever used for a Rammstein song appears on the CD Metal. Of course, I'm referring to the song Adios. Was this an intentional thing, perhaps a way of thanking your fans in Mexico and all of your Spanish-speaking fans around the world? Let me translate this fast. Esta persona nos pregunta, es una fraude, nos está preguntando que la primera palabra utilizada para una canción de Rammstein que no está en alemán es una palabra que dice adiós, que nos pregunta que si esto fue intencional o simplemente para decirle problema de fans en México y a toda la gente que habla en español en todo el mundo. When I wrote the riff to Adios and the rhythm, I got the intention that I thought about Mexican people because they're talking so fast and the riff is really fast. I thought Adios could be the right explanation to the song. So, Okay. Qué interesante concepto. La canción así se llama, ¿verdad? Bueno, cuando él estaba escribiendo el solo para la parte para la canción Adiós,
en ese momento él como que se transportó a la gente que ha conocido aquí en México, o la gente que habla en español, que dice que hablamos muy rápido, entonces él trató de hacer ese riff de la guitarra así para que fuera una manera de decir adiós, ¿no? Y que la gente lo captara. Buena onda. Bueno, Frau. Okay, Argelia Lopez. Is it true that Richard Cross used to be a swimmer, Olympic swimmer? Was he an Olympic swimmer? No, it's not Richard, it's Tim was used to be a professional swimmer, but he never had the chance to get to the Olympics. He used to be the European Olympics. he won the European Championship once. But it's the second one, it's a white. In the youth In the same. Nos pregunta que si Richard sí fue nadador olímpico. No fue olímpico, pero sí compitió a nivel continental y en Europa, en los campeonatos mundiales y todo esto. Nos preguntan también por qué decidieron llamarse Rammstein. Esta es una explicación medio larga. Yo les recomiendo que se conecten a la página de Rammstein porque tiene una gran cantidad de connotaciones y ahí viene toda esa información, ¿no? O que si ¿quieres que se la pregunte? Ok, ¿todo bien? In Mexico, this girl says that in Mexico you've been cataloged as an industrial rock band. Do you feel that you fit in that? For a rock band? Yeah. In Europe or in? No, in Mexico. In Mexico. I mean, she says that. If she thinks, I mean, yeah, why not? Sí, que si tú crees que ellos fueron, digo, ella dice que en México fueron catalogados como una banda de rock industrial, quién sabe, ¿no? Pero él nos comenta que sí le parece así o si le gusta así, es que no hay bronca, ¿verdad? Who composed this song? I gotta know. Du riechst so gut. Du riechst so gut. Du riechst so gut. Du smellst so gut. Tú eres también, du riechst so gut. ¿Quién compuso esa canción? Who composed that song? Rammstein. The whole band. Todos en general, como banda la compusieron. I think it was the first time that Schneider came up with a riff, and he showed us the first time how to play riff. I think it was one time in our career that he came up to us and showed us, like, you know, you have to play like ding 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 ding, and then we made this riff, and but actually it's an idea from Schneider. Dicen que fue una idea de Schneider, obviamente, que fue la primera vez que les enseñó a cómo aventarse un riff así fuerte y que a partir de eso fue la primera vez que trabajaron y por eso le están dando crédito a él, ¿no? Mi nombre es Marcel Sánchez Aranís, me gusta mucho la música de Rammstein, los efectos que se meten en sus conciertos, pero sobre todo me gusta Richard. Mi pregunta es la siguiente: antes de formar Rammstein, ¿qué hacían cada uno de ellos? Before you played, working as a band, what were you doing before? I was a gardener. Él era un jardinero. I used to be in the army for years. Estaba en el ejército, o sea, so that's why you were so good this morning. I wasn't that good. It's so a long time ago. Este hombre era un psiquiatra, imagínense, con razón la banda es tan interesante, psiquiatra, un jardinero y un soldado. Sí, hoy en la mañana, chavos, estuvimos jugando gotcha con estos individuos y la verdad no saben qué divertido estuvo. Están un poco esquizofrénicos con las balas, pero bueno, eran de pintura. Arturo Triana, de 36 años, de Los Mochis, Sinaloa, tienen pensado otro disco en directo. ¿Y qué opinan de la globalización? Okay, this guy is 36 years old. He lives in the north of Mexico, and he is an engineer, and he's asking you if you're planning to record another live record besides the one that, because he likes this one a lot. And is there any plans in the near future? Never knows. Nunca saben, nunca sabes. And the next question is, what do you think about globalization? Yeah. It's a big one. Yeah. We can spend an hour. Yeah. We can sit here and can talk to people all over the world. I mean, let's say one good thing about globalization. Dice que lo interesante de la globalización es que pueden suceder cosas como lo que estamos viviendo en este momento, que te puedes sentar y hablarle al mundo entero, ¿no? Que, digo, es un tema muy largo, pero a fin de cuentas es algo que se podría platicar por una hora, como nos decía aquí el señor jardinero. ¿Qué tal, Rammstein? Jardinero. Globalization makes me feel get back in the forest and in the woods and Get what? get back in the forest. Dice que la globalización más bien le da el instinto como que de regresarse a la naturaleza o al bosque y de ahí quedarse, ¿no?
Okay, this guy is Miguel Angel from Mexico City. Great fan of yours from several years ago. And the question is, why do you have so much love for Mexico? What influences that has this country over you, and what do you think about Mexican women? Too much questions. Well, the first one, why do you have so much love in Mexico? I mean, maybe it's the Thank you. question. Maybe we are there where the love is, and the love from Rammstein is in Mexico. We just follow to the love. Okay. Okay, la primera parte de la pregunta que dice, ¿por qué tienen tanto cariño hacia México? Dice que quizá la pregunta no sea la adecuada, porque ellos son los que siguen donde ven que hay mucho afecto y mucho cariño hacia ellos, así que es por eso que vienen mucho aquí. Okay, second part of the question is, what kind of influences does this country have given to you over the years that you've been here? We're not finished with erforschen? Exploring? Explore this country. We're not finished, but this is what we saw. It's very similar to Germany. For example, the pyramids, the symmetric style, and the big monumental style that we like, and we didn't expect that we found such architecture here in the South America, in the middle. And we were looking, and for example, the logo of the Mexican Airlines. Yeah. I don't know what exactly is the connections, but there is something. We're not finished with the exploring this. Dicen que aún no ha terminado, bueno, la pregunta era, ya lo había dicho, creo que porque había tanto cariño en México, ¿qué influencias les da este país a ellos? Y dicen que hay una gran cantidad de similitudes entre lo que ven ellos en Alemania y lo que hay aquí en México, desde las pirámides hasta los mismos logotipos de las aerolíneas que han visto, y que ellos aún no han terminado de explorar este país y de conocer a la gente, pero que siempre hay una conexión que todavía no están muy seguros cuáles, pero se sienten muy conectados con el país en general, ¿no? Danke und thank you very much. I'm the only guy here who can say anything in German. I'm a pain in the ass. Tessa is asking you, I was just wondering when Rammstein will come to Belgium. So this question comes from Belgium. I'm from Belgium and I can't wait to see you guys live once. You're going to Belgium in the near future? To Belgium? Belgium, yeah. This question comes from Belgium. We go to Belgium. We're making a European tour, and Right. starting middle of November. It goes until Christmas. We sure that we show up in Belgium once. Okay, ellos, la pregunta viene desde Bélgica, nos llegó una pregunta que cuándo van a estar en Bélgica, y bueno, la respuesta ya la dio él en inglés, pero nada más para decirles rápidamente, ellos estarán a partir de mediados de noviembre hasta final de año, en una parte del tour que será en toda Europa, okay? Cesar was asking you that. My name is Jonathan Alan. I live in Nogales, Sonora, it's up north in Mexico. He's 13 years old. Why? Let me read this. Okay, this kid is asking why underage kids cannot go to your concerts, because he wanted to go to a concert in Monterrey and he was not allowed to go. From our angle, we don't do anything what could be dangerous for the kids, but we don't make the rules. And so you were not. I mean, you don't have a code for that. I mean, you don't say we don't want kids. We wouldn't. It's the promoters. We wouldn't say you. Does this happen anywhere else in other countries? Or You know, Sometimes. Yeah. in the US you get arrested for like performance like Bück dich, what you can see on the video. have you gotten arrested? Yeah, You we have did. gotten arrested, and for example, in Iceland, people come with their families, with their kids and the parents, and enjoy the show. What is different in certain parts. Es algo muy interesante la pregunta que nos hace este chavo que se llama Jonathan Alanis de Nogales, y la verdad me da mucha curiosidad esto, porque por eso se lo pregunté. En el concierto en Monterrey no permitieron la entrada de chavitos, de menores de edad. ¿Aquí sí se va a poder, Clausen? ¿Aquí sí entran menores de edad? ¿Sí?
Bueno, aquí en la Ciudad de México no hay bronca con esas cuestiones, pero en Monterrey no dejaron entrar a este chavo que tenía 13 años para comprar boleto y no lo dejaron. Ellos dicen que no tiene nada que ver con eso, son la gente que contrata y que compra las giras y que les traen, por ejemplo, aquí a nuestro país, son los que a veces deciden que este tipo de gente no puede entrar, los menores de edad, pero ellos dicen que, por ejemplo, en Estados Unidos los arrestaron, imagínense nada más, ellos fueron arrestados por una de las rolas lo que pasa en una de las rolas, y por otro lado, en lugares como Islandia, hay gente que va con sus hijos, ¿no? Va el papá y el hijo a ver el concierto, entonces depende de cada uno, pero ellos no tienen nada que ver con esto. En Monterrey. Ah, ok, la cuestión es que en Monterrey, in Monterrey you're playing a club, so that's why. What is that? It's a club, a nightclub. It's a nightclub, alright. It's a nightclub, so that's why, yeah. So easy. Sí, está más sencillo de lo que pensábamos. Lo que pasa es que Monterrey está en la escena, ¿no? Van a tocar en la escena en Monterrey, entonces por eso no les permitían entrar, que simplemente es un antro para mayores de edad, ¿no? Como cualquiera. Daniel is asking you, have you ever seen the Azteca Stadium here in Mexico? Which is like 110,000 people can be there. So this guy is asking, why don't you play the Azteca Stadium? You could feel that place. We haven't played it. How old is he? He's not asking you. He's not saying that. We like to play on the pyramids. Would you play on the pyramids? Preferiría tocar en las pirámides, ellos, imagínense nada más, pero en el Azteca, pues bueno, ya saben. Además, eso es de los televisos, entonces no se preocupen. This is a question maybe for the record company, because they're asking why in Mexico we cannot get those double albums, the Mutter double album. ¿Sí estuvieron? El otro también, el de en vivo. También. Y los sencillos de Tu House Engel Strip. Ok. La pregunta que nos hace Daniel es por qué no llegaron discos dobles a México como el de Motor o el de en vivo, o sencillos como Du Hast Engel o Strip. La onda es que los sencillos fueron los que no estuvieron, pero los demás sí estuvieron en una edición limitada. See you at the concert. My favorite song, Seaman. I hope you played it. No. No lo va a tocar Seaman, entonces olvida. De todas maneras lo vas a disfrutar, quien sea que no nos puso aquí sin nombre. There's always hope for the next time. Ya, siempre hay una siguiente oportunidad para verlo, y seguro Ramstein va a estar aquí otra vez. Hola, soy Alejandro Perales de Guadalajara. Quiero felicitar al grupo porque son de lo mejor que hay en el mundo, y quiero preguntarles si van a venir a Guadalajara después, y si en su concierto en la Ciudad de México trajeron un espectáculo completo. This guy is from a big city here in Mexico called Guadalajara. You're going to play in Guadalajara, and are you bringing the whole show to Mexico City? I mean, like, production and everything. We're not gonna play in Guadalajara this time, but we hadn't played there last time, which was very good. And we brought along what we could bring along, what was possible. Yeah. And it's maybe not that big like you see on the video, on the DVD, but we did our best. Still enough. Still enough. Yeah. To impress people, And to scare people. It's important. Yeah. Bueno, la cuestión es que nos preguntan desde Guadalajara, Alejandro Perales, esta cuestión. Ellos sí no traen el show completo, pero, how about that? We're not going to finish with this. No traen el show completo, pero traen lo suficientemente grande como para impresionarles, sobre todo porque es en el pabellón del Palacio de los Deportes, entonces no pueden traer, por ejemplo, todo lo que ustedes ven en el DVD, que está cañón, ¿no? Que es una producción muy grande, pero harán lo posible. Okay. If you were asked to choose between heaven and hell, which one will you pick? From Christian. Also, I'm gonna go to heaven, that's for sure. I think you don't have the decision. But if, I don't know. You can make music in the heaven with a. I think I go in heaven. Hard. In heaven. So hard. I will play hard. You play the hard. You're the psychologist. I know, that's the thing. I don't think there is a heaven and the hell. I think they're both together in a place. I don't know the name of the place, but I would be there when we would combining both. It's called Nirvana. Okay. It's called Nirvana. Bueno, les pregunta que si escogerían entre el cielo y el infierno, ¿cuál agarrarían? Bueno, ellos dos dicen que seguramente se van a ir al cielo, y por supuesto que este hombre dice que va a tocar el arpa y toda la cosa. Y
esto es muy interesante lo que nos dice, porque dice que quizá no, él no cree en el concepto del cielo y el infierno como tal, sino que hay algo como intermedio que dicen que podría ser nirvana, ¿no? Entonces, por ahí podría estar él dando el rol. Rodrigo Zapata nos pregunta, ¿tienen preparado otro material en vivo? Bueno, esta ya la contestamos. You answer this question, same question. Okay, in the song Ich will. En la canción Ich will, ¿qué dice la gente que canta a coro? What does the people sing? I mean, like in the chorus. People sing. It's very simple. What machen wir es dann? Englisch? They're repeating what the singer's saying. They're just singing along with the answer in a way. Están en esta canción Ich will, ¿qué es lo que está cantando la gente en el coro? Están repitiendo lo mismo que el vocalista, están como contestándole nada más, entonces no es tan complicado. For example, he say, can you hear me? And they say, yeah, we can hear you. Okay. It's like a, you know. Can you see me? I see you. Can you feel me? We can feel you and sometimes. And the last thing is, I don't understand you. You know, we made this song because we never talk to the audience, and it's our way to get in contact with them, and it's a bit like the band from the 80s. Hey. Yes. And we Poison. And in the German-speaking countries, it works very well. But we have to train the rest of the world, and we have to make translation in the internet that they understand and that they sing along. That's the target for the next tour. Maybe we can try to sing one chorus in their nature language, in some language. Sorry, I'm sorry. That's so ugly that I can't. I know.